hemos estado platicando de el cálculo de voltaje, de voltajes, de intensidad, de resistencia y también de potencia. Entonces, aquí podríamos decir que tenemos una fuente de poder, en la resistencia, carga y los conductores. Entonces, vamos a suponer que tenemos entonces un 110 voltios. Se mira ahí, ¿no? Sí. Sí, se mira. Listo. 110 voltios y tenemos una carga de 20 ohmios, cuya resistencia es de 20 ohmios. Entonces, necesitamos entonces encontrar la corriente y la potencia, porque el voltaje ya lo tenemos, que es 110 voltios, y la resistencia que son 20 ohmios. Entonces, la resistencia va a ser igual a 110 voltios entre 20 ohmios, y esto da igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? Si alguien me ayuda. 5.5. 5.5. Entonces ahora tenemos que la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad, y esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 110 voltios por 5.5 amperios, y esto igual a ¿cuánto? 605. 605. 605 watts. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta ahí? Está fácil, ¿va? Bien. En el campo en computación, en electrónica, en electricidad, todo se puede medir. Todo se puede medir. Entonces, puede ser que alguien quisiera medir la resistencia de este cable en específico. ¿Me explico? Quisiera saber cuánto es la resistencia que está presentando un conductor. Es decir, que yo podría también calcular, este está diciendo 20 ohmios, pero puede ser que alguien diga, no, quiero saber, antes de poner esta carga, cuánto es la resistencia del conductor. ¿Me explico? La resistencia del conductor. Entonces, vamos a suponer que este es un pedazo de conductor. En el manual, vayan a buscar el cálculo de resistencia de los conductores, y van a ver entonces que dice que la resistencia va a ser igual a ρ entre la longitud entre el área. Búsquenlo en el manual. Entonces, voy a borrar acá, donde R es la resistencia, esta sería la resistividad del cociente de resistividad
L que es la longitud y el A que es el área. Supónganse que tenemos un cable de unos 3000 metros. ¿Qué sería esto? La longitud. Y vamos a hablar que el área va a ser igual a 8 milímetros. ¿Sí? A 8 milímetros. Entonces, y vamos a suponer que el material es cobre. Entonces ocuparía el valor del cobre. ¿Cuál es? Ahí está en la paginita. ¿Quién me lo dicta? ¿Cuánto es? ¿Lo hallaron? En el manual, ahí en la parte de abajo, creo que ahí está la resistividad de los metales. Debe decir 1. 1 cobre, 1.70 por 10 menos A sobre menos A. Sobre menos, no, así, no veo, no se lee la otra. Pero así sí, 1.70 por 10 menos 8 es. Sí. Ohmios por metro. Bueno, ahí están los datos. Ahora hay que calcular. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a calcular? ¿Cuánto es la resistencia de este cable de cobre de 3000 metros que tiene un área de 8 milímetros cuadrados? 8 milímetros. Un área de 8 milímetros cuadrados. Recuerden que es área. Recuerden que es área. 8 milímetros cuadrados. ¿Cuánto da? Entonces, va a ser igual. Primero, deben de saber cuál es este valor, ¿cierto? Tienen que manejar los decimales. Son 0. Tienen que manejar los decimales o el manejo de los exponentes. Entonces, ¿a qué es igual esto? Será igual a 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí va? Ahí estamos. Recuerden que cuenta 8 puntos para acá. Significa que van a haber 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. 70, si ustedes quieren ponerle ahí el 0. Bien. ¿Y esto lo vamos a multiplicar por cuánto? Por 3000 sobre 8 milímetros. Por 3000 metros sobre 8 milímetros cuadrados. Pero esos milímetros cuadrados habría que convertirlos a metros, ¿cierto? Correcto. Bueno, ¿cómo lo convertimos? Aquí, lo que significa que un metro, ¿cuántos milímetros? Estamos hablando de milímetros, ¿verdad? Un metro tiene 1000 milímetros, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Y 1000 por 1000 cuánto es? ¿Ah? 1000 por 1000. Es 1.000.000. Un millón de milímetros cuadrados. Entonces hay que convertir esto a metros. Entonces van a dividir 8 milímetros, ¿verdad? Entre 1.000.000. ¿Cuánto da?
0.00008. Ahí está. Entonces, el problema que van a encontrar ahí es que tienen que aprender a manejar bien los decimales o los exponentes, ¿cierto? Si nos tocara hacer esos cálculos. Bien, 3.000 entre 8 millonésimas. O sea, son 3, 6 ceros y un 8. 8 millonésimas. 3.000 entre 8 millonésimas. ¿Tiene problemas, va? ¿Qué número es? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto? ¿Qué pasó? Me da 3.750.000. Entonces lo voy a poner aquí. 3 millones 750.000. cerrados. Sí. Ok, listo. ¿Y ahora por qué lo vamos a multiplicar? 10.700. Por Por 0.000. entonces 0 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7, 0 por eso. Da 0.06375. ¿Estás seguro? Esto por eso. Es que si abro la calculadora acá, entonces quito la... 63.75. Ahí está. Sí, es que lo 3 puntos. que pasa, ingeniero, es que en la cantidad de arriba creo que estaba mala. Eran No. Usar la calculadora bien. 63, ¿cuánto? 75. Punto 75. Hay que aprender a usar la calculadora, compa. Bien, ahí está. Entonces, la resistencia de ese conductor es 63.75 ohmios. Pero se los enseño porque quiero que sepan que todo se puede calcular, ¿cierto? Todo. Y algunos metales son mejores conductores que otros. Puedes decir, algunos metales tienen menor resistividad al flujo de la corriente, ¿sí? Entonces, si nosotros nos hubiera tocado calcular un cable de cobre de 3.000 metros, cuya área tiene 8 milímetros, y con un valor de resistividad del cobre de 1.7 por 10 a la 8 menos 8 ohmios por metro, entonces la resistencia que estuviéramos midiendo es de 63.75 ohmios. ¿Ok? Vamos. Consulta antes de borrar. Ese es un ejemplo que, como cultura general, pues, eso no, yo solo los agrego ahí porque me gusta que entiendan todo el concepto completo, me explico. Y entonces deben de entender que todos los conductores tienen resistividad. Es por eso que desde el punto de vista de ciencia se andan buscando los superconductores. ¿Por qué? Porque este conductor, entre más electrones pasen, entonces va esa oposición, esa fricción, ¿verdad?
¿Qué hacen los electrones al pasar ahí? Genera calor. Me explico, genera calor. Si ustedes ven en el libro, van a ver que, por ejemplo, el silicio, la resistividad del silicio es bien alta. 140. La del oro. ¿Verdad? Ahí lo pueden ver los valores. ¿Sí? Entonces, cada metal tiene su propia resistencia, su propia resistividad al flujo de los electrones. ¿Ok? Es importante entonces entender eso. ¿Sí? ¿Estamos? Esto, no se preocupen que no les voy a meter en el examen esto, ¿no? Pero se los explico porque está en el material el tema de la resistencia de los conductores y los valores de resistividad, y me parece que deben de entender, de tener los conceptos claros, que los metales no todos tienen la misma facilidad de transportar electrones, ¿sí? Uno tiene una resistencia más alta que otra. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? En la página 3 del material. Ok, sí, sí. ¿Preguntas? ¿Estamos? ¿Borro? Dame chance para capturar. Ya. Bien. Bueno, entonces, vamos a dar un pasito más adelante y vamos a ver. Se mira. Un poquito más abajo. Ahí se ve. Bien. Repito. No es la carrera de ingeniería eléctrica ni electrónica, pero estamos en el mundo de Internet de las cosas, en un mundo donde todo está hiperconectado, y me parece que ustedes deben de entender los conocimientos básicos de electrónica para cuando les tocara trabajar o interactuar con electrónica. Entonces, ¿qué es un circuito en serie? Un circuito en serie va a ser aquel circuito donde solo vamos a tener un camino para el flujo de la corriente. Entonces, tenemos R1, R2, R3. Aquí tenemos la fuente de poder. Entonces, ¿qué es un circuito en serie? Es un circuito en el que hay un solo camino para el flujo de los electrones. Entonces, la resistencia total en un circuito en serie va a ser igual a la suma de las resistencias. ¿Ok? Resistencia total va a ser igual R1 más R2 más R3 al infinito. ¿Cuántas resistencias se encuentran? Entonces, anoten. En un circuito en serie, la corriente, la intensidad o el amperaje va a ser igual para todo el circuito. Repito, en un circuito en serie, la corriente, ¿verdad? El amperaje, ¿ok? Dije que es igual para todo el
circuito. ¿Estamos? Eso es sumamente importante que lo entiendan cuando estén trabajando con los cálculos. Entonces, voy a suponer que esta resistencia es de 10 ohmios, esta es de 20 ohmios y esta es de 30 ohmios. Y vamos a tener 100 voltios. Entonces, la resistencia total va a ser igual a 10 ohmios más 20 ohmios más 30 ohmios. De tal forma que la resistencia total va a ser igual a 60 ohmios. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos la resistencia total, ¿cierto? Ya tenemos el voltaje. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Corriente. Nos falta entonces la intensidad o la corriente. ¿Y aquí va a ser igual esto? Al voltaje de la fuente, ¿verdad? Voltaje de la fuente, o sea, al voltaje total, al voltaje de la fuente, ¿entre quién? Entre la resistencia, ¿cierto? Que en este caso se llama resistencia total. Es decir, que la intensidad va a ser igual entonces a 100 voltios entre 1.67. 60 ohmios igual a 1.67 redondeado, ¿va? Sí. Sí. Esto, jóvenes, es importante el tema de los redondeos, porque si no, cuando hagamos los cálculos inversos, entonces puede salir más de 100, ¿cierto? Pero es importante entonces que entendamos que por eso puede variar un poquito. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces aquí mínimo, si fuéramos estrictos, aquí deberíamos de manejar 3 valores, ¿cierto? Para ser un poquito más estrictos y más precisos. Pero está bien. 1.67, ¿qué? Amperios. Amperios, muy bien, sí, dictan muy bien, hablen muy bien. Bien, ahora entonces la potencia. La potencia va a ser igual a ¿cuánto? A 100 voltios por 1.67 amperios va a ser igual a... Andan lentos ustedes, va. 167 watts. Ah, es que 110, va, cierto, perdón, disculpen. Lo puse mal yo. No, está bien. 100 voltios, perdón. Entonces 100 por 1.67. 167. 167 watts. Ahí está. Pregunta. ¿Por qué les enseñamos el cálculo de las potencias? Dijimos. Porque todo eso genera calor. Esa es una. ¿Por qué otra más importante? Los recursos que vamos a implementar. Disminuir los Los costos. consumos, ¿cierto? Consumos energéticos de nuestro equipo. ¿Se acuerdan? Energía, potencia por tiempo. Es así, se las voy a aplicar. ¿Cierto? ¿Sí? También, ¿por qué? Porque ocupamos hacer cálculo de los UPS. De los UPS. ¿Verdad? Necesitamos hacer cálculos de los tamaños de UPS, de reguladores de voltaje. ¿Sí? Necesitamos calcular el calibre del conductor que vamos a usar. Consultas. Bien. Entonces, en este caso, ya sabemos que
la resistencia total es igual a 60 ohmios y que la corriente, ¿verdad? La corriente es igual a 1.67 amperios y que la potencia es igual a 167 watts. ¿Cierto? Bien. Pero acá yo podría calcular las caídas de tensión. ¿Qué es eso? El voltaje, es decir, que yo quisiera saber cuánto voltaje hay aquí en la resistencia 1, cuánto voltaje va a haber aquí en la resistencia 2 y cuánto voltaje va a haber aquí en la resistencia 3. De tal forma entonces que yo podría decir que el voltaje total va a ser igual a la suma de las caídas de tensión de todos ellos, más V2, más V3 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿a qué va a ser igual V1? V1 va a ser igual a la resistencia 1. ¿Cuánto es? 10 ohmios. Por, ¿cuánto es la corriente? 1.67 voltios. El V2 sería igual a la resistencia 2, que son 20 ohmios por 1.67 amperios. Y el V3 sería igual al valor de la resistencia 3, que son 30 ohmios por 1.67 amperios. ¿Ya vieron por qué lo que les dicté? Que la corriente es igual para todo el circuito, ¿cierto? Entonces, 10 por 1.67, ¿cuánto es? 16.7 voltios. 20 por 1.67, ¿cuánto es? 33.40. 30 por 1.67. 50.1. Ok. Ahora sumen 16.7 más 33.4 más 50.1. ¿Cuánto da? 116.9 me sale. 100. 16.9. No sé si lo sumas más. No, está malo ahí. Mucho, mucho. 100.2 sale. Ahí está. 100.2 voltios. Y estamos hablando entonces del 100.2 por el tema de los decimales. ¿Están de acuerdo? Está cuadradito, ¿ah? Entonces, yo podría calcular la potencia consumida en la resistencia 1, la potencia consumida en la resistencia 2 y la potencia consumida en la resistencia 3. Es decir, la potencia consumida en la carga 1, la potencia consumida en la carga 2 y la potencia consumida en la carga 3. Entonces, ¿a qué va a ser igual a esto? Al voltaje 1, que es igual a ¿cuánto? A 16.7 voltios por 1.67 amperios. En la potencia 2 va a ser el voltaje 2, que es 33.4 voltios por 1.67 amperios, ¿verdad? Y la otra sería 50.1 voltios por 1.67 amperios, y eso me da igual a ¿cuánto? 16, vaya, el que me ayude con la calculadora ahí, 16.7 por 1.67. 27.88. 89. 89 redondeando. Ahí está. 89. El segundo, 33.4 por 1.67. 57.78. Y Perdón, 55 es. 55.78. 50.1 por 1.67. 83.67.
Sumemos. 27.89 más 55.78 más 83.67. $167.44. Wow. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Se anotaron todos en la lista de existencia? Yes. Bien. Sí. ¿Tienen alguna duda sobre eso? Facilito, facilito. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, en un circuito en serie dijimos que la corriente o el amperaje que circula en el circuito es igual para todo el circuito. Aquí lo comprobamos. Luego, ya vimos que cada resistencia o carga, cada componente que está en el circuito, ¿sí? Entonces, tiene lo que se llama una caída de voltaje. Cada uno de ellos va teniendo su propia caída de voltaje. Entonces, sabiendo nosotros el voltaje que está cayendo en cada carga, entonces ya podemos calcular cuánta es la potencia que consumió este, cuánta es la potencia que consumió este y cuánta es la potencia que consumió este. ¿Ok? Entonces tenemos las potencias de cada uno. Entonces, ¿cómo podría ser eso? Esto se lo voy a dibujar en un circuito. ¿Sí? Lo voy a dibujar acá para que ¿qué sería ese? Este es un circuito en serie. ¿Qué sería este? Estos son lámparas, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes de las... la mamá le decía a uno, tráete la guía de la Navidad, ¿cómo se llama? La de las lucecitas. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Es que para que como ustedes son fresas, solo LED, ¿va? Pero mi mamá me decía, anda, tráetelo. ¿Ah? Y Si se se paraba corta uno uno, en ella, todas ¿cierto? dejarán de Cuando iluminar. quiera Dios. ¿Ah? Si se corta uno, todas dejarán de fallaban los iluminar. demás. Entonces, ¿se acuerdan, va? Se dañaba uno, ahí estaba uno, compa. Ponete a probarla, me decía mi mamá. Una por una, compa. Una por una. Para ir averiguando cuál era la que se había dañado. ¿Por qué? Porque si esta se daña, entonces el circuito se abre y todas las demás no encienden. ¿Ya lo vieron? Entonces, veníamos, cambiábamos esta, entonces ya la corriente circulaba para allá. Ah, pero ahora se quemó esta, ¿ves? Miren. Entonces ya ninguna encendía.
Entonces, esta es un circuito en serie, es esto, ¿eh? Entonces, miren, ¿ven? 100 voltios. Entonces, aquí yo tengo, aquí lo voy a poner, aquí yo tengo 100 watts, aquí yo tengo 75 watts y yo aquí tengo 50 watts. ¿Ok? Entonces, tarea para mañana. Con link subido antes de entrar a la clase. Con el link subido antes de entrar a la clase. Le toman una foto y me suben el link ahí. Lo hacen en el cuaderno, le toman la foto y lo suben a la plataforma. Tarea para mañana. Entonces, van a calcular la resistencia. Esta sería R1, R2, R3. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿Y cuánto es la corriente que está circulando aquí? Aparte de eso, el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Esa es la tarea para mañana. ¿Cuánto es el voltaje? 100 voltios. Voltaje 100 voltios. Voltaje 100 voltios. La potencia 1, 100 watts. La potencia 2, 75 watts. La potencia 3, 50 watts. Entonces también ocupo la potencia total. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la tarea? Calcular R1, R2, R3, potencia total, voltaje 1, 2, 3 y la corriente. Y es así, mañana la pongo solo para entregarse mañana. El que no la subió, no la subió. Una consulta, Lee. Sí. Con estas serían 2 tareas en el cuaderno ya, o ha dejado anteriormente. Yo los primeros días no estuve en clase. Te pido que tal vez los compañeros te ponen al día, hermano. Ahí no llevo exactamente. Esta sería la primera del cuaderno. Ok. No, ¿Sí? la primera es la de investigar el nombre científico del agua. Ahí está. Gracias. Bien. Entonces, le ponen, esta sería la tarea 2, entonces, la tarea 2, aquí lo voy a poner, tarea 2, tarea número 2, del 30 del 09 del 2020. Ahí está. ¿Estamos? Ahí está, pues. Bien. Consultas jóvenes. Consultas. Silly, estos videos que usted ha grabado de estas clases, puede mandar el link al WhatsApp, porque vi que he entrado a esta aplicación y no me permite abrir algunos. Compañeros, los links yo los estoy poniendo en la plataforma, ¿cierto? Y también se los mando al WhatsApp. Yo les recomiendo que se metan en la plataforma. ¿Sí? Legalmente en la plataforma que hay que ponerlo, pero igual cuando puedo se los mando acá, pero plataforma. ¿Sí? Consultas. Gracias, Liz. Con gusto. Bien, ¿estamos? Bueno, se me cuiden, se portan bien. La tarea es únicamente para mañana antes de entrar a la clase. ¿Estamos? Entendido. Listo, pues. Se me cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche. Descansen.